Muy buena tarde para todos nuevamente. Vamos a empezar un nuevo tema de estudio, me refiero. Se llama la fe, pero la fe bíblica, porque pues hay que tener claridad de que si bien es cierto que se sobreentiende que la fe está relacionada o la relacionamos inmediatamente con Dios o con la fe en Dios, pues vamos ya a ir viendo a través de este estudio que hay diferentes tipos de fe y, e incluso dentro de la misma iglesia se ha ido consolidando en los últimos tiempos, en los últimos años, un tipo de fe que está muy distante de la fe que enseña la palabra de Dios, pero que sí está muy de moda en muchas denominaciones porque pues, simpatiza con con los deseos y los anhelos de muchas personas. Pero aquí es donde debemos preguntarnos si realmente la fe que estamos obrando, la fe que estamos aplicando en nuestras vidas diarias es la fe adecuada, es la fe correcta. Entonces, pues bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar. Entonces, nuevamente como les decía, es la fe bíblica la que vamos a tratar de estudiar y a la que vamos a tratar de buscar ese significado que Dios le dio desde el comienzo. Hay varios textos claves que son muy familiares para nosotros. Hebreos 11:6 es el primero. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, en este capítulo, pues se puede decir que es el capítulo por excelencia a la hora de hablar y de aprender sobre la fe. Sin embargo, como les comentaba ahorita, hay un tipo de enseñanzas que han hecho creer a la gente que la fe es una cosa, que la fe es otra cosa, y han llevado a muchas personas pues, a cuestionar realmente si su fe es válida, si está convalidada por la palabra. Y esto muchas veces la persona lo hace porque se encuentra en algún momento con que Dios no respondió, con que Dios no solucionó alguna situación, con que Dios no se hizo presente como lo estábamos esperando. Y empezamos a cuestionar, bueno, ¿me faltó fe? ¿Realmente qué pasó? Es que no tengo la fe suficiente, es que Dios no me escucha, es que yo no tengo casi fe. En fin, empezamos a cuestionar muchas cosas. Y pues generalmente Hebreos 11, ese capítulo es, como les decía ahorita, es el que nos da cierta dirección. Pero vamos a buscar estudiar, partiendo desde aquí, desde Hebreos 11, de manera más profunda, el significado de la fe en la vida cristiana a la luz de la palabra. Aquí el texto nos empieza a hablar y a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos habla de que la fe es el único medio para agradar al Padre y no son las obras de nadie. Pues sería para muchos sería muy obvio que se le diga que es por fe y no por obras. Incluso pues la palabra también lo dice, y esto por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, parece ser que, como les decía ahorita, con toda esta serie de doctrinas y enseñanzas que rondan por ahí, que en su momento también las analizaremos y cómo han afectado la fe o este concepto de fe, pues ahí debemos entender que también estas doctrinas han llevado a que muchos indirecta o directamente hablen de fe, pero que a la final estén buscando agradar a Dios con sus obras, con su activismo dentro de una iglesia, con ayunos, con oraciones específicas. No es que, no sé si han escuchado, es que la oración de Javes, incluso hay un librito que tal vez a muchos nos hicieron o nos pusieron de tarea leer,
no es que como él oró de esta manera, entonces Dios le respondió. Pero realmente esa es la fe. Debemos buscar la fe de Jabes o de Elías o de Noé o la fe de uno u otro de los grandes hombres de la palabra, o simplemente partimos de conceptos cerrados. Me gusta mucho como el pastor David Ormachea, de pronto ustedes lo han escuchado, él es chileno y él enseña, o uruguayo, perdón, él enseña cómo, cómo es de importante tener los conceptos claros. ¿Me explico? Usted puede tener un concepto del amor, pero si usted va a averiguar, a indagar por qué el concepto de amor que usted tiene tal vez difiere del que dice la palabra, ¿no? Que el amor todo lo puede, todo lo soporta, que no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Pero tal vez vamos a ver que el concepto de amor que usted ha construido o que construyó antes de conocer al Señor, pues difería mucho de lo que Dios enseña porque la situación en su casa fue difícil, porque usted de pronto vio a sus padres, entre comillas, amarse de una manera y usted empezó a asumir desde que era un niño un concepto. Y de pronto usted creyó que el concepto de amor estaba ligado a la violencia, a los gritos, al maltrato, a que la mujer estuviera en sujeción al hombre, pero no como lo dice la palabra, sino una sujeción cargada de miedos, de temores, porque si no se hacía lo que el hombre quería, pues la mujer se exponía a que fuera maltratada. Pero todo eso hizo mella en su vida y empezó a generar en usted un concepto, el amor. Eso, o tal vez el concepto de matrimonio, o el concepto de hogar, el concepto de ser padre incluso. Porque usted de pronto vio, no, si mi papá o mi mamá lo hicieron así, pues tal vez nunca se lo dijeron a usted directamente, pero esas acciones, esa manera de obrar nos llevó a creer que eso era lo que eso era ser padre, ser madre, o lo que les decía ahorita, que eso era un hogar, que eso es tener un matrimonio, que eso es amarse, etcétera. A lo que voy es que el concepto muchas veces parte de malas enseñanzas, de malos aprendizajes, y cuando un concepto es errado, cuando un concepto está equivocado, es más fácil que nos equivoquemos. Es más fácil que tomemos malas decisiones. Aquí lo que debemos buscar y lo que vamos a buscar en el día de hoy a través de esta sesión, de esta charla, es primero aterrizar el concepto a la luz de la palabra y tenerlo lo más claro posible. ¿Por qué? Porque aquí parte una serie de enseñanzas que si partimos por lo elemental o tenemos lo elemental claro, que es la definición, pues va a ser más fácil que después entendamos otras cosas más profundas. Entonces aquí Hebreos es claro cuando nos dice que el único medio para agradar al Padre es la fe, no son las obras. No es lo que tú hagas en una iglesia, el activismo que estés metido allá, y eso no quiere decir que no te congregues, pero sí significa que no es por esas obras, no es por agradar al pastor o estar sobando chaqueta, como se dice coloquialmente, estar ahí haciendo y haciéndose visible para los hombres, para un líder, para personas con un cargo en la iglesia que es representativo. Y a veces creemos que hacernos visibles, no, yo le estoy sirviendo a Dios. Y muchas veces la gente uno lo escucha, ¿no? No, no, esa, mi hijo, mi hija, mi familiar, no, él está comprometido con Dios, él tiene una gran fe. ¿Y por qué? Porque se la pasa metido allá haciendo y deshaciendo y a todo le dice que sí, en fin. Y empezamos a perder el norte y empezamos a tener un concepto equivocado de la fe. Y allí es donde quiero que tengamos claridad. Eso no es fe, no son las obras. Por eso les decía, a veces creemos que tenemos claro que es por fe y que no son obras. Pero muchas veces estamos con obras queriendo agradar a los hombres y por ende creemos que le estamos agradando a Dios y no es así.
Entonces hay que retomar nuevamente lo que dice aquí Hebreos 11. Es por fe, es solo por la fe. Las obras simplemente son el resultado de esa fe, pero no estamos haciendo esas obras con un fin. Ese es un medio para llegar a la fe, pero no significa que eso sea lo que nos dé el resultado de agradar al Padre, porque Dios solo se agrada y se agradó de la obra de su Hijo, ¿m? Del sacrificio de Cristo. Eso fue suficiente. Entonces nosotros no tenemos que ni pretendemos comprar a Dios o hacernos agradar de parte de Dios con nuestra manera de ser y de vivir por sí. No, es nuestra fe y ya vamos a ir profundizando. También aquí la palabra nos dice que hay recompensa para quien la tiene, para quien tiene esa fe. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquí empieza a hablar de la creencia, ¿no? De creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay una recompensa, pero también a veces tergiversamos esa recompensa y creemos que son bienes materiales. Y por eso uno se encuentra con que mucha gente tiene fe, entre comillas, para adquirir cosas materiales. Y ya más adelante en otra sesión iremos viendo los errores de la fe, de lo que, del concepto de fe o de las doctrinas que se mueven por ahí de la fe y cómo han ido enseñando o han ido llevando más bien a la gente a que la fe se vuelva materialista o que la fe simplemente se vuelva un instrumento para buscar mis deseos personales. Pero lejos de eso, la palabra habla aquí de que si bien hay una recompensa, pues se está hablando principalmente de la salvación, porque ese fue el propósito de Dios a la hora de entregar a su Hijo, porque ese fue el propósito de Dios desde el principio para reconciliar a la humanidad con el Creador. Ese fue el propósito del Padre, darnos a su Hijo y después de que el Hijo resucitó, después de que ascendió al cielo, darnos a su Santo Espíritu para que por medio de su Santo Espíritu nosotros estemos siempre en comunión con Él, con su palabra. Y eso trae recompensa, pero nosotros debemos reposar nuestros ojos en la recompensa eterna, en lo celestial. No quiere decir que Dios no tiene cuidado de nosotros, de lo que necesitamos en esta tierra, pero lo que les decía ahorita, muchas doctrinas, muchas enseñanzas se han enfocado en lo material, en lo terrenal, y han distanciado a la gente de Dios, haciéndole creer que la fe sirve para buscar, es el medio para buscar mis logros personales, mis anhelos, mis sueños, mis caprichos incluso, y los anhelos de mi corazón. Y empezamos a distorsionar lo que les decía ahorita, el concepto de la fe. ¿Y por qué se distorsiona? Porque es lo que vemos frecuentemente. De pronto nos congregamos y empezamos a ver que hablan de eso. Un pastor habla de eso. De pronto lo vemos en un canal de televisión cristiano o incluso en algunas películas. Y relacionamos la fe como esa herramienta, pero para buscar nuestros asuntos personales. Entonces es tiempo de que dejemos esos conceptos a un lado y entendamos que la fe tiene como propósito principal llevarnos a reconocer nuestra recompensa en los cielos, que es la salvación eterna, que es el poder estar con el Padre eterno un día, que es el que nos encontremos allá y que habitemos en una de sus moradas y que estemos allá para siempre y que allá veremos veremos la justicia de Dios que no permitirá que entre el malvado, que allá no habrá más llanto y todas las promesas que el Señor nos ha dado. De esa recompensa es la que nos empieza aquí a hablar Hebreos 11. Entonces, cuando empezamos a tener claro esto, ya debemos de buscar enfocarnos y centrarnos en la definición bíblica. Entonces, ¿qué viene a ser la fe en su desarrollo, en su definición a la luz de la palabra? Entonces nos devolvemos un poquito. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Súper clave esto, yo sé que todos lo hemos escuchado, lo hemos conocido, este texto lo hemos aprendido, no lo sabemos de memoria, pero a veces uno se encuentra con personas que uno duda realmente si están entendiendo, comprendiendo a profundidad este capítulo y este pasaje específicamente. Por eso vamos a tratar de definir con tres palabras claves que aquí nos dan. Dice tanto como fe como primera palabra, la segunda es certeza y la tercera es convicción. Fe en su definición más sencilla a la luz de la palabra en la traducción viene del griego pistis. Si uno va al original, el griego, la palabra griega que escribieron para definir fe es pistis y esta se define a su vez como persuasión, credibilidad o confianza. Aquí yo puse confianza en Cristo, pero digamos que la palabra pistis como tal habla de confianza. Entonces lo primero que debemos empezar a entender es que fe no es creer. Fe no se relaciona solo con creer. De hecho, la creencia es más el resultado de la confianza, pero la definición primordial, primaria de fe es confianza, no creer. Ya un poquito adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando entendemos que fe es confianza, ahí debemos preguntarnos, bueno, ¿y confianza en qué? Porque nosotros podemos poner nuestra confianza y regrese unos años atrás en su vida cuando usted no conocía de Dios, cuando usted no había aceptado a Cristo en su corazón, cuando usted vivía como quería. ¿Usted en qué ponía su confianza? Seguramente en el dinero, en la cuenta bancaria, en algún familiar, en su propia experiencia, en su estudio, su preparación, en un político, ponía su confianza tal vez en un, qué sé yo, en una herencia, ponía su confianza en su salud porque se encontraba bien todo y usted se sentía seguro en ese momento, pero su confianza estaba en muchas cosas menos en Cristo. ¿Qué sucede cuando llegamos a los caminos del Señor? Que aquí, como lo dice la palabra pistis, también lo define como persuasión. Y eso fue lo que el Señor empezó a hacer en nosotros, empezó a persuadirnos, a hacernos entender que Él nos estaba llamando y que era necesario que lo aceptáramos. Nos persuadió de nuestra necesidad por Él. Nos empezó a dar esa credibilidad en su palabra. ¿Mm? Y nuestra confianza empezó a direccionarse hacia Él, en Cristo. Entonces, esta palabra es súper clave. Empieza la palabra fe. Recuérdelo. Persuadir, credibilidad y sobre todo confianza en Cristo. Eso es la fe, la confianza. También nos habla aquí de certeza. Dice, es la certeza de que de lo que se espera. Esta palabra certeza viene del griego hypostasis, que significa sentarse bajo soporte, sustancia o confianza. Entonces ese sentarse bajo soporte nos habla de la seguridad que yo tengo cuando estoy, digamos, en una silla, o digamos en algún lado, en algún mueble que tiene un soporte. En el caso de una silla, pues serían las patas. Si yo sé y tengo la seguridad de que está hecho de, no sé, de un acero específico, que es fuerte, que está bien diseñado, pues yo me siento con confianza en esa silla. Y usted cuando se sienta en una silla no se pone a mirarla, a ver cómo está frecuentemente, nada. Usted ya tiene la confianza y con esa confianza va y se sienta porque ya conoce seguramente su mueble y digamos la silla ahorita donde usted está sentado. Entonces, esa es la certeza a lo que se refiere aquí. Aquí también habla de sustancia y sustancia que es un componente de alguna, el componente de algún elemento, de algún objeto. Entonces, volviendo al ejemplo de la silla, la sustancia de este elemento, si yo sé que es el acero, pues por ende el acero, ¿con qué lo relaciono? Con fortaleza,
con algo que es sólido, con algo que es resistente, con algo que soporta un peso, que no se dobla fácilmente. Y ahí empiezo a sustentar mi confianza en ese soporte. Mi confianza en esa sustancia, porque como sé de qué está hecho, como sé de qué está construido, en el caso del ejemplo de la silla, pues me resulta más fácil confiar en ese elemento. Y por eso aquí también la palabra lo define como sentarse bajo soporte. ¿Por qué? Porque el soporte habla de algo, pues como su palabra lo dice, algo que soporta. ¿Y soporta qué? Pues en el caso del ejemplo de la silla, pues mi peso. En el caso del ejemplo de la fe, pues la fe nos lleva a Cristo. Como les decía ahorita, empezamos a ser persuadidos, pero empezamos a conocer. No solamente la persuasión nos lleva nos llevó tal vez a aceptar la invitación de ir a una reunión, de escuchar la palabra, de que oraran por nosotros, empezó a persuadirnos. Pero ¿qué hacíamos y qué fuimos aprendiendo a través de la palabra, a través de esas reuniones, a través de todo lo que nos explicaban? Pues empezamos a conocer la sustancia de Dios, el por qué Dios es un soporte para nuestras vidas, de qué está hecho el Señor, de qué está hecha su palabra, sus promesas, y eso empezó a fortalecernos y a darnos más confianza. Por eso seguimos caminando con Él, por eso nos fuimos de la mano con Él y nos ha traído hasta acá. Y si miramos hacia atrás, seguramente muchos de ustedes me dirán que esa confianza ha ido creciendo con los años. O tal vez de pronto me encuentre con algunos de ustedes que por el contrario esa confianza se ha ido debilitando, pero eso tiene una razón de ser. Y eso parte del conocer o el dejar de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque eso o nos quita o nos fortalece nuestra confianza. Y ese conocerlo habla de comunión. Y cuando hay una confianza que se está consolidando, lo otro que nos habla aquí la palabra en Hebreos 11:1 es convicción. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Y la convicción es definida por la palabra griega elenjos, que es evidencia o prueba. Y si nosotros retomamos nuestro caminar con Cristo, nuestra vida antes del Señor y después con el Señor, pues también nos vamos a dar cuenta que si algo ha hecho el Señor es darnos evidencia, darnos pruebas certeras de que Él está ahí. Tal vez usted cuando llegó a la vida cristiana recién convertido, usted pudo palpar de pronto algún milagro, lo pudo ver, lo evidenció, algo que usted nunca había visto y que es sobrenatural, porque eso es un milagro, algo extraordinario. Usted empezó a ver pruebas y evidencias de que Dios era real, de que Dios no simplemente era una historia que se había quedado en un libro allí guardada por muchos años. No, usted empezó a darse cuenta, de pronto alguien te decía, mira, Dios es real, Dios tiene un plan con tu vida, y tú empezaste a ver cómo Dios cambió tu corazón, cambió tu familia, cambió tu forma de ser, cambió muchas cosas en ti, te fortaleció emocionalmente, y todo eso que es, no es más que evidencia y prueba, y eso es lo que trae convicción. Entonces, si nos damos cuenta aquí con estas tres palabras claves, la fe es algo que es una confianza que tenemos en Dios porque Él nos ha persuadido, nos ha dado certeza, nos ha dado un soporte y nos ha llevado por medio de esas evidencias y pruebas a consolidar esa confianza. Y eso es lo que tú debes preguntarte, ¿esa confianza en Dios está consolidada o como te decía ahorita, tal vez se está debilitando? Porque ahí es donde se define la solidez de un cristiano. Ahí es donde se evidencia de qué está hecho un cristiano. Si su confianza realmente está depositada en Dios o simplemente es un asistente a una iglesia cristiana, pero que de ninguna manera tiene su confianza puesta en el Señor. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Aquí ahí le voy a traer a lectura tres versiones de esta misma palabra, Hebreos 11:1, pero que de alguna manera, pues, como que hace un compendio
de estas tres palabras claves que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, tener fe es tener la plena seguridad, que eso lo podríamos definir como lo que es la confianza, de recibir lo que se espera. Es estar convencidos, mira aquí como es más, mucho más claro con la palabra, de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué cosas no vemos? El reino espiritual. Pero de que estamos convencidos de que es una realidad. ¿Por qué? Porque sabemos, como les decía ahorita, que hay un Dios y que hay un Dios que es real y que está obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde viene la convicción, cuando nos convencemos. La Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra, ve aquí cómo habla ya de demostración. La fe, o sea, la confianza, lo podríamos decir, la confianza demuestra, la fe, la realidad de lo que esperamos. Y eso es algo clave. Tu confianza dice mucho de ti o tu desconfianza. Piensa en alguien con el que tú vas a hablar, por ejemplo, va a presentar a alguien un examen y tú lo ves nervioso, tú lo ves comiéndose las uñas, esa persona está moviendo la pierna, está con algún tic nervioso, está respirando de manera agitada. ¿Tú qué puedes deducir? ¿Que esa persona está confiado? Tal vez no. Tú puedes decir, no, esa persona no tiene la confianza, está muy nerviosa, yo veo que no tiene esa seguridad. Entonces, por eso aquí dice la palabra, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Y muchas veces la evidencia de que alguien realmente es cristiano y que tiene su confianza en Dios es la confianza que manifiesta a través de sus palabras, de su comportamiento. ¿En qué momento? En las situaciones complejas, en las situaciones difíciles, en los momentos en los que las cosas no van como de pronto uno quisiera. Porque en la iglesia, cuando todo está bien, cuando hay dinero en el banco, cuando hay comida, cuando hay techo, cuando hay esto y lo otro, pues es muy fácil demostrar que estoy seguro, ¿no? Pero muchas veces el Señor permite que nuestra fe, como dice la palabra, eh, la fe es probada. Nuestra fe debe ser probada. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Mm? Entonces, dice, es la evidencia, ve aquí cómo nos habla de lo que les decía ahorita, de lo que también significa la palabra de lenjos, evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, evidencia, siempre estamos buscando evidencia sobre algo y el Señor, incluso en la fe, nos ha dado evidencia. Lo que pasa es que a veces queremos que Él nos esté dando evidencias y evidencias, ¿no? A veces no hagamos de lo extraordinario algo ordinario. Ejemplo, los milagros. Los milagros te pueden demostrar que Dios está ahí, pero los milagros no te dan fe. Y si lo has creído, bájate de ese bus, como se dice por ahí. Si quieres buscar fe escuchando un testimonio de no sé quién, te estás equivocando. La fuente de la fe es Dios. La fuente de la fe, como lo dice la palabra, la fe viene por el oír. ¿Mm? Pero el oír ¿qué? El testimonio, el oír ¿qué? Al fulano, al sultano que vienen con no sé qué enseñanza. No, la fe viene por el oír y dice la palabra, y el oír la palabra de Dios. Ahí está nuestra fuente para buscar eh, alimentar nuestra fe. Bueno, aunque me adelanté un poco el tema, pero es que debemos tener claro que nuestra fe no puede estar distante. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, ahora bien, fe es la realidad, habla de una realidad, de lo que esperamos, y esa realidad está relacionada con esa confianza a diario. Es la prueba, aquí, aquí ya no dice evidencia, sino prueba, que es similar, dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Ahora la pregunta es, ¿usted puede palpar un espíritu? ¿Puede tocarlo? ¿O por qué aquí la palabra dice que es la prueba palpable? No, porque es una evidencia que le permite a usted entender que hay un reino espiritual y Dios en algún momento de manera soberana permite que tú veas un milagro, que veas una obra milagrosa en tu vida, pero eso no significa que vas a estar, como dicen por ahí, es que vas a ir de milagro en milagro, no.
Nuestra fe no se consolida así. Nuestra fe se consolida, como les decía ahorita, leyendo su palabra, conociéndola a Él, y ahí es donde empezamos a través de esa comunión con el Padre, a conocer la sustancia de ese ser al que llamamos Dios, que está ahí, que es real y que quiere que lo conozcamos. Y a la medida que lo vayamos conociendo de manera más profunda, pues vamos a tener una confianza aún mayor. ¿Y qué es la confianza mayor? Una fe mucho más grande. Entonces, fe, para cerrar esta parte, fe es confianza en Dios y en su palabra. Es ahí donde debe estar depositada nuestra fe. No es en un lugar diferente. Es en su palabra, pero ¿en cuál palabra? En la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos prácticos rápidamente para cerrar ya el día de hoy esta definición. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo le hago una pregunta. Si el demonio cree, ¿es porque tiene fe? Seguramente usted me dirá, no, de ninguna manera. Entonces por eso se consolida aquí lo que les estoy enseñando. Y lo que nos enseña la palabra, más que yo, es la palabra, que la fe es confianza. No porque crea, no porque cualquiera que esté por ahí diga que cree en Dios, es porque tiene fe. Aquí dice, bien haces, o sea, creer es parte, bien, lo estás haciendo bien. Uno empieza a creer, como les decía ahorita, él nos empieza a persuadir, pero él qué quiere, que solamente creamos, no, porque los demonios también creen y tiemblan. Y eso no los hace, entonces no podemos decir que los demonios son seres que tienen fe. No por creer debo asumir que tengo fe, por el contrario, debo entender que el creerme, lo único que me ha hecho o me ha permitido es direccionar mi mirada hacia el Padre, hacia su Hijo, hacia su Santo Espíritu y entender que Él me está llamando, que Él tiene algo para mí. Pero es ahí donde el Señor nos dice, yo quiero que tu fe, o sea, es decir, tu confianza sea depositada en mí porque vienes de una vida donde has depositado tu confianza en otras cosas menos en mí. Hebreos 11:4-8, por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y las aprobó por su fe, por su confianza. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe Enoc no murió, Dios se lo llevó con vida a este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Pues tener fe. ¿Y qué es tener fe? Pues confiar en Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan, la versión que leíamos inicialmente. Por la fe Noé recibió una advertencia, vean, una advertencia. No es como ahora que reciben por ahí profecías de que les va a caer un dinerito del cielo, que les va a aparecer dinero en la cuenta y etcétera, aunque eso lo vamos a ver después, más adelante, lo que no es fe, pero, pero aquí vea, recibió una advertencia de Dios y aquí no reprendió, no ató al diablo, no anuló a Dios, no anulo Dios, yo no recibo eso, yo no acepto eso y no lo creo. No, él recibió la advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Vean el nivel de confianza de Noé. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco. Esta es una traducción lenguaje actual. Y construyó un barco muy grande o un arca para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Entonces, para cerrar este tema por el día de hoy, ¿qué debemos tener claro? Que la fe es confiar, que la fe no es creer, que el creer es el inicio, es el comienzo del ser persuadido por el Señor, pero que cuando el Señor nos habla de fe, está pidiéndonos que todo eso que depositamos en algún momento en otras cosas, en otras personas, ahora lo depositemos en Él y confiemos en Él y en su palabra. Entonces yo quiero que por un momento ahí cerremos nuestros ojos y pensemos en estas cosas que hoy el Señor nos ha hablado. Porque tal vez creímos que solo creyendo, valga la redundancia, que solo creyendo ya teníamos fe.
Pero hoy el Señor nos ha hecho entender a través de su palabra que fe es confiar. La pregunta es en qué estamos confiando. Entonces hoy digámosle, Señor, yo te pido perdón, porque tal vez en algún momento yo solamente creí en ti y para mí eso era sinónimo de tener fe. Pero ahora entiendo que no es así. Yo quiero depositar mi fe en ti y eso significa que debo depositar mi confianza en ti, porque tal vez la tenía puesta en los hombres, puesto en las cosas materiales, en el dinero, en mi salud, en mi experiencia, en mi educación, tal vez puesta en el familiar influyente y que tiene mucho dinero y que sé que me ayuda. Tal vez tenía puesta mi fe en, en un político, en la situación del país, en las promesas de hombres, en el mercado, qué sé yo, en tantas cosas, Señor. Hoy te pedimos perdón y queremos reconocer que necesitamos de ti, que necesitamos depositar nuestra confianza en ti. Hoy nos volvemos a ti de todo corazón y te pedimos, ayúdanos a tener confianza en ti, en tu palabra, no en las situaciones de la vida, no en la situación que estoy viviendo, sino que yo aún así como Noé, yo reciba aún la advertencia y entienda y respete esas advertencias y entienda que tú eres soberano y que tal vez quieres probar mi fe. Ayúdame, Señor, a entender hacia dónde me quieres llevar. Ayúdame a entender cuál es tu propósito para con mi vida, pero que yo sea siempre un hombre, una mujer que vaya creciendo en la fe delante de ti, amado Padre. Por eso hoy depositamos esa confianza en tu presencia, porque tal vez la había hecho a un lado, o tal vez había tomado esa confianza y la había puesto en manos de hombres o en otras cosas diferentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor mío, por hacernos confiar en ti. Gracias por persuadirnos, porque un día nos persuadiste, nos diste evidencia, nos llenaste de convicción, de certeza y después de convicción. Gracias, Señor mío, porque ha sido palpable el hecho de reconocer que tú eres real, que tú estás con nosotros y que nos ayudas. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Y gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos esta semana a poner por obra cada una de las enseñanzas que hoy tenemos. En el nombre de Cristo Jesús, damos la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén.